Muy bien, ha iniciado entonces, comenzamos. El último tema que vamos a ver dentro del desarrollo de los contenidos de la materia, al igual que el que estuvimos revisando la semana anterior de las cuentas por cobrar, se encuentra en el capítulo 15 del libro de Besley y en el capítulo 13, perdón, del libro de Gitman, 11ª edición. Ahora vamos a ir cerrando con las temáticas del manejo de todo lo que es los activos circulantes, recordando ustedes un poco, ¿verdad? Cuando iniciábamos a principios del cómputo 3, cuando estábamos viendo ya las herramientas de trabajo del capital, que mirábamos el presupuesto de efectivo, el ciclo de caja, y después estuvimos entrando a la administración de lo que era cuentas por cobrar, y ahora vamos a ir cerrando con lo que es las técnicas de control de inventario. El último rubro del activo circulante, previo al cierre, dado que en la financiera 2 nos vamos a enfocar principalmente en todos los componentes de largo plazo. Es decir, todos aquellos que tienen connotación estratégica, connotación de base productiva, de inversiones y financiamiento, que sería el complemento ya de su formación en el ámbito de finanzas. Entonces, estaríamos cerrando con las técnicas de control de inventario. Y para ello vamos a ver en esencia 3 formas de controlar inventario que son los que la mayoría de autores de finanzas mencionan. Recordar que hay autores como Tarkin, por ejemplo, que mencionan que además de esto hay otro tipo de sistemas de control de inventario, porque el enfoque de ello es de la administración de operaciones, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a dejar un poco de lado por este momento, porque la exigencia de la asignatura es de que se conozcan los métodos de inventario y las implicaciones que a nivel financiero pueden haber. Si se percatarán ustedes a lo largo del material, no vamos a hablar de las distintas connotaciones contables o de las distintas connotaciones tributarias que pueden estar involucradas en este sentido. No, para este momento no es relevante. Lo relevante es el manejo a nivel de finanzas de las existencias de inventario, el efecto que eso puede tener en la liquidez, en la solvencia, en la rentabilidad de la empresa y obviamente el castigo que esto podría significar en su futuro flujo de efectivo. Entonces, para ello vamos a manejar el apartado de que el primer elemento, el primer método que generalmente se toma como punto de partida para poder darle el detalle del control de inventarios, un método ordenado de cómo poderlos controlar, es el sistema de control de inventarios ABC. Ese tipo de sistema de control se basa en una especie de ordenamiento, en una especie de agrupación de los distintos rubros del inventario, pero tiene una base técnica, tiene una base sustentada en evidencia, que es la que da la pauta de este tipo de ordenamiento. Entonces, el sistema ABC consiste en que una empresa divida su inventario en 3 categorías, A, B y C. En la primera categoría, los productos A, se suele concentrar la mayor inversión. Este grupo consta alrededor del 20% de los productos, hablamos de las existencias, ¿verdad? 20% de las existencias de los productos y al mismo tiempo representan cerca del 90% de la inversión monetaria de la empresa. Estos productos son de rotación más lenta dentro de la entidad. Es decir, presentan una ambivalencia, ¿verdad? Presentan un aspecto de contrariedad, es decir, la menor cantidad de inventario en físico es el que representa la mayor cantidad de inversión, ¿verdad? Entonces, esa es la connotación del producto A. Vamos a dar las 3 categorías y después vamos a brindar un pequeño ejemplo para que ustedes nos sepamos entender y hablemos el mismo idioma. En el caso del grupo B, está formado por los artículos que son los que continúan del producto A. Hola. Disculpe, no está pasando las diapositivas. Hola. Que no estaban pasando las diapositivas. De veras, no se miraban. Sí se miraban, pero seguí en la primera. Pero ahora sí, ya. Correcto. Sí, es que de hecho, no sé, vamos a ver, la voy a presentar de nuevo en pantalla completa y por favor me confirman si se puede ver y voy a mover las láminas ahorita. ¿Se puede ver? ¿Se ve que En hay cambio en las pantalla, láminas? no, en pantalla completa no están. Ok, entonces como que me está dando un poco de problema la aplicación. Permítame un segundo, voy a salirme de acá y voy a compartir de nuevo. Vamos a ver.
Ok, voy a mover ahora. Por favor, me verifican si se puede visualizar que se están moviendo las diapos. Sí, ahora sí. Excelente, continuamos entonces. Perfecto. Decíamos que el grupo, ya habíamos hablado un poco del grupo A, ¿verdad? Y les había adelantado de que al final de la explicación de las tres categorías íbamos a dar un pequeño ejemplo de qué tipo de inventario normalmente se puede ubicar aquí. Tenemos el grupo B, que está formado por artículos que siguen a los del grupo A en cuanto a la magnitud de inversión. Este grupo reúne el 30% de las existencias de los productos, es decir, además de la primera 20%, ahora otro 30% de los productos que constituyen casi el 8% de inversión de la firma. Vean ustedes que en cuanto a existencias, el producto A tiene menos que el producto B, pero está bastante cerca, ¿no? De 20 a 30. Donde está la diferencia es en el monto de la inversión. El producto A significa el 90% de la inversión, mientras que el B, el 8%. Vean la diferencia que hay entre una magnitud y la otra. Ahí pueden visualizar ustedes el nivel de importancia que comprende la categoría de producto A en relación a la categoría del producto B. Y el grupo C, que es el último, lo componen en su mayoría una gran cantidad de productos que solo requieren una pequeña inversión. Este grupo representa al menos el 50% de la totalidad de los artículos del inventario, es decir, lo que faltaba, ¿verdad?, de las existencias de inventario, y solo forman el 2% de la inversión, o lo que es lo mismo, lo que faltaba en términos de inversión. Ítems como tornillos, clavos, arandelas estarían en este grupo, como para una pequeña muestra, ¿verdad?, del tipo de artículos que están. La división de su inventario en ABC permite a una empresa determinar el nivel y tipo de procedimientos de control de inventario que se requiera. El control de los artículos clasificados como A debe ser más cuidadoso, en tanto que los B y C estarían sujetos a un control menos riguroso. Un ejemplo que me gusta poner de este tipo de control de inventario es el de las ventas de vehículos. Si ustedes van a Excel Automotriz o a Grupo Q, a Star Motors, etcétera, cualquier venta de vehículos, ustedes van a ver que hay una existencia limitada de unidades disponibles, vehículos en este caso. Primero, por la naturaleza del artículo que se está vendiendo y segundo, por la naturaleza del local en el que se está. Es decir, por muy grande que sea un local, hay un tope del número de vehículos que usted puede almacenar ahí, partiendo de los elementos de seguridad ocupacional, de vistosidad, de mercadeo. Es decir, hay que recordar que también hay que procurar que se vea bonito, ¿verdad? No solamente que esté bien surtido, sino que se vea bonito. Entonces, si ustedes comparan, puede ver, por ejemplo, el inventario típico promedio de Excel Automotriz, el que está ahí por el lado de la entrada de la Universidad de Gerardo Barrios, es de 60 vehículos, aproximadamente 60 a 70 vehículos en un día. Dependiendo de la rotación y movimiento, etcétera, y pueden haber más, pueden haber menos, ¿verdad? Encargos, pedidos especiales, compras de flota, etcétera. Pero tradicionalmente anda de 60 a 70 en promedio, ¿verdad? Y ahí tomamos en cuenta todas las categorías. 60 vehículos. Pregunto, ¿cuánto significa una inversión en 60 vehículos? Vean ustedes que se cumple el precepto de que estamos hablando de un nivel mínimo de existencias, pero un elevadísimo nivel de inversión. Siendo optimistas, basándonos en un dato promedio, pongamos que un carro, tanto el nivel básico como el full equipado, andaría alrededor de unos $20,000, por ejemplo. Puede valer más, puede valer menos, pero $20,000 por 60 vehículos, ¿cuánto es? Estamos hablando de una cantidad bastante significativa por el hecho de que cada una de esas unidades, cada vehículo que está comprendido dentro del inventario, tiene la característica de un valor promedio sumamente alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si son $20,000 por cada vehículo, promedio, por los 60 estamos hablando de $1,200,000. Vean ustedes en qué poquita cantidad de producto hay tanta cantidad de inversión. Siguiendo siempre con el ejemplo de Excel Automotriz, nos vamos al grupo B. Ustedes sabrán que Excel ya no es la típica venta de vehículos, sino que también se caracteriza porque vende otras cosas. Los famosos elementos de valor agregado, ¿verdad? Que le dan esa connotación, ¿verdad? De seguridad
al cliente cuando compra un vehículo. ¿A qué nos referimos? Productos en la categoría B. Tenemos todo lo que es accesorio para vehículo en cuanto a carrocería. Bumpers, roll bars, rines, fenders y todos aquellos elementos que son grandes, que tienen cierto nivel de complejidad y tienen un nivel significativo de precio. ¿Cuánto cuesta un bumper en promedio para una Hilux Revo, por ejemplo? De 450 y 650 dólares, dependiendo de qué tan elaborado lo quiera. Los básicos, y de ahí van subiendo, van subiendo. ¿Cuánto cuesta un roll bar? Le cuesta 700 dólares. Y así podemos ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto tendrá en existencia? Muchísimo más que 60 o 70 unidades. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque son productos más pequeños, son productos menos complejos, pero que sí tienen una connotación de valor relativamente significativa. Entonces ahí podemos ver que en los productos A tendríamos los vehículos, en el producto B todo lo que es accesorio para carrocería, ¿verdad? Porque en el grupo C generalmente lo que va es el tipo de accesorio que es estético, es decir, luces, podemos ver el apartado de emblemas, podemos ver el apartado de cromos, podemos ver el apartado de copas para los rines de los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de arreglo, ese tipo de orden facilita el tipo de control. Evidentemente, al ser una cantidad inmensa de dinero, usted debe tener un control más riguroso de un vehículo que de un bumper, que de un roll bar. ¿Por qué? Porque imagínense que por alguna razón el ordenanza que anda haciendo limpieza por ahí se le cae el trapeador y con el palo del trapeador raya el costado de un carro. ¿Cuánto cuesta repintar un vehículo nuevo de agencia que no ha sido puesto en carretera? Eso es carísimo, ¿verdad? Para cumplir el estándar que tiene el fabricante. No lo puede llevar al taller de enderezado y pintura de allá de la esquina porque sabe que no le van a hacer un trabajo igual, ¿verdad? Por muy bueno que sea. Entonces, ese tipo de cosas son las que dan la pauta, ¿verdad? Otro ejemplo que es conveniente mencionar, empresas como Freun, empresas como El Baratillo, empresas así de esa naturaleza que venden muchos elementos de construcción, ustedes pueden ver que, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de visitar Freun Roosevelt, donde está vinculado Freun Hogar y Construfreun, que son dos áreas distintas pero complementarias, ahí pueden ver ustedes que la connotación del producto grueso, fuerte, que es para obra gris y construcción, que está en Constru, eso tiene mucha menor cantidad que todo lo que está dentro de lo que es para hogar. Ustedes pueden darse cuenta de que la inversión que hay en hierro, láminas, duralita, ángulos, etcétera, cemento, es gigantesca a la par de la de otros tipos como que son tornillos, arandelas, golosos, tuercas, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas dan la pauta para que ustedes se ubiquen traduciendo todos esos niveles de inventario al esquema ABC, qué tipo de arreglo debe tenerse. Es obvio de que no es lo mismo tener el control de un quintal de hierro, ¿verdad? Que anda costando alrededor de 200, 180, 200 dólares, según el tipo de hierro, el grosor que usted busque, que llevar el control de una bolsa de clavos, por ejemplo, una bolsa de electrodos, ¿verdad? Entonces, hay elementos que tienen bastante sentido, ¿verdad?, en ese tipo de arreglo, pero por ahí más o menos va la cosa. Ese tipo de arreglos son los que les permiten a ustedes llevar esos controles. Entendería yo que los compañeros de administración que han sido sobrevivientes de administración de la producción recordarán bastante bien este tipo de sistema de control de inventario, porque en administración de las operaciones se suele ver y hasta se realizan unas pequeñas simulaciones por ahí, unos casitos por ahí, que dejan un poco traumado a cualquier cristiano que lo vea, pero bueno, la idea es aprender. Y pues los compañeros que están en el área de mercadeo probablemente hayan escuchado hablar de él, pero es necesario que ahora lo conozcamos un poco más a detalle, ¿verdad? En el caso del sistema ABC. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde pueden ver ustedes el comportamiento que tienen existencias e inversión. ¿Por qué? Porque en el eje de las abscisas tenemos las cantidades en unidades y en el eje de las ordenadas tenemos el valor en inversión o dólares. Pueden ver ustedes que el grupo A representan una cantidad poca del detalle de las existencias, pero altos niveles de inversión. La B es un poco más significativo que es el siguiente nivel, perdón, en significancia después de la A, pero tiene mayor cantidad que este. Y por último, el nivel C, el nivel de inversión es mínimo, pero tiene una cantidad inmensa de existencias.
Ahí ven ustedes el comportamiento, ¿verdad? Una parábola invertida de cuál sería el comportamiento de una existencia de inventario catalogada en A, B y C. El segundo, que es como el que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, porque es el que está más enfocado en la parte práctica, la parte de ejercicio, resolución de casos, y obviamente en la parte de lo que se les va a evaluar en el parcial, es la cantidad económica de pedido. Muchas veces los autores le llaman el modelo EOQ, que es el acrónimo de la cantidad económica de pedido, pero en inglés, ¿verdad? Entonces, en esencia es igual. La CEP, que es cantidad económica de pedido, o la EOQ, es igual. Entonces, el propósito de este modelo es encontrar el punto mínimo de costos totales de inventario y de la cantidad económica de pedido que conduce a un costo mínimo. Para utilizar este método requerimos conocer una cierta nomenclatura, una cierta connotación de variables que son las que se utilizan para su implementación. Primero tenemos A mayúscula, que es el inventario promedio, que es igual a Q entre 2, que es Q, es la cantidad de la orden de inventario. Es decir, cada vez que usted hace un pedido, la cantidad que usted ordena en ese pedido es Q, ¿verdad? U mayúscula es el consumo anual en unidades. ¿De qué depende esto? Del tipo de empresa, del giro del negocio, el sector en el que se encuentre, etc. ¿A qué nos referimos con consumo anual? La cantidad de unidades de inventario que usted requiere para operar un año. A eso nos referimos. La cantidad de unidades que usted requiere para operar durante un año. N, número de órdenes colocadas por año. ¿Cómo la obtenemos? Lo obtenemos con el consumo anual en unidades, U, dividida entre la cantidad de orden de inventario, U entre Q. Lo tenemos aquí. Y P, que es el precio de compra de las unidades de inventario. Con esa nomenclatura ya tenemos la noción básica para empezar a utilizar el método. Los autores coinciden en que la evidencia del control de inventario bajo este modelo presenta este comportamiento. Primero, recordar que en el eje de las abscisas tenemos el detalle de las unidades, ¿verdad? Cantidades en unidades. Y en el eje de las ordenadas tenemos el costo por año. ¿Y qué variables están involucradas? 3. La primera, el costo de almacenamiento, que aquí lo hemos puesto en color azul, ¿verdad? Que es un costo vinculado al hecho de que usted maneje cantidades o existencias de inventario. Ya vamos a explicar en qué consiste. La segunda variable es el costo de la emisión, que tiene que ver con los pedidos que usted haga, ¿verdad? En base a la cantidad que usted pide, así es el costo asociado. Ya vamos a explicar también por qué este comportamiento. Y la última variable es el costo total, que es en esencia la suma del costo de almacenamiento y el de emisión. Sumando estas dos variables, tenemos entonces el costo total. Y aquí lo tenemos reflejado en un color rojo. Ya vamos a explicar, y con la ayuda de ciertos valores por ahí, vamos a darle razón al comportamiento de estas tres variables. Iniciando. Costo por almacenamiento, variable en color azul. Costo por almacenamiento. Recordar que los autores parten de la premisa de que este tipo de método es más aplicado en empresas manufactureras, es decir, aquellas que compran materia prima, la transforman y venden el producto terminado. Entonces, vamos a partir, por conveniencia, de la ejemplificación de este método para ese tipo de empresa. Entonces, en el caso de las empresas manufactureras, los costos de almacenamiento tienen que ver con los costos que significa mantener el inventario, es decir, mantener existencias del mismo. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando una persona dice, yo tengo 100 unidades de inventario, tiene un costo asociado. Y si alguien dice, yo tengo 1000 unidades de inventario, tiene un costo asociado. Y se deduce que el costo de 100 unidades es mucho menor que el de 1000. Ya vamos a explicar por qué. Sin embargo, en el apartado relativo a esto, se maneja un promedio de un 25%, porque está entre el 20 y el 30, según la evidencia. Entonces suman los dos y al dividirlo, al sacar la media, dan 25 de la inversión en inventarios. La fórmula del costo de mantenimiento de inventarios es igual a, el costo total de mantenimiento va a ser igual a CPA, ¿dónde? C es el porcentaje de costo asignado, que ya lo tenemos aquí, ya lo da el autor.
P, precio de compra de las unidades, y A, el inventario promedio. Por ejemplo, si una empresa decide ordenar una vez al año, calcule el costo total de mantenimiento tomando en cuenta que el costo del porcentaje asignado de almacenamiento es el 25%. El precio de venta de cada unidad es 40. Y el inventario promedio es de 1.800 unidades. Haciendo el pequeño arreglo acá, sustituyendo, obtenemos que el costo es de $18,000. Si ustedes pueden ver acá, que valores que se mantienen relativamente constantes son el porcentaje y el precio. ¿Qué es lo que nos puede cambiar? El inventario promedio. Por eso decíamos, si hacemos este cálculo para 100 unidades, va a darnos un valor. Y si lo hacemos para 1.000, va a dar otro valor. Por eso, mientras más alto el nivel de existencia del inventario, más alto es el costo de almacenamiento. Generalmente, ¿qué suele haber acá? Primero, el acondicionamiento o aclimatación del local, por ejemplo, si tratamos de producto perecedero. No se gasta la misma energía en una bodega que guarda cemento que en una bodega que guarda frutas, verduras, flores, carnes, etcétera, ¿verdad? No es el mismo nivel de costo que hay que asumir para una empresa que guarda artículos de plástico en una bodega que una empresa que guarda alimentos, porque hay que pagar la aclimatación del lugar, el tipo de pintura que se le coloca a las paredes, el tipo de suelo que debe ir, etcétera, etcétera. Entonces, el detalle relativo a cuánto hay que invertir va a depender, primero, de qué tipo de inventario estoy hablando y segundo, de las existencias. Entonces, en este caso, el autor hace principal énfasis en las unidades, ¿verdad? O existencia. Es el costo por almacenamiento que tenemos acá. Costo de emisión o por ordenar, que es el costo en color amarillo, la segunda variable. Costo de emisión o por ordenamiento. El costo de una orden V se supone constante, independientemente del tamaño de la orden. La fórmula para su cálculo es Vn. Considere los siguientes datos y calcule el costo por ordenar. Tenemos un costo de orden de $125 y el número de pedidos en el año, N, son 18. Es decir, 18 veces pedimos. Aquí solamente juntamos las dos variables, 125 por 18, 2.250. Ahora, la pregunta es, si el costo de una orden, aquí se pone interesante la cosa, si el costo de una orden se supone constante, ¿verdad? Independientemente de cuánto se pida, ¿por qué entonces esta variable tiene este comportamiento? Vean ustedes. El costo es fijo, se mantiene constante, 125. Significa, dándole un poco de sentido a este comportamiento, imaginen ustedes que esta gráfica esté dividida en tramos de 10. Y aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, hasta llegar hasta acá. Si yo gasto $125 en pedir 10 unidades, el punto de costo va a estar aquí. Pero si yo gasto $125 en 150 unidades, el costo va a estar aquí. ¿Por qué? Suponiendo, si el costo es 125 entre 10, ¿cuánto sería eso? 12.50, es decir, cada unidad que estoy pidiendo me ha costado pedirla 12.50. Pero si yo hago el arreglo y hago un pedido de 125 unidades y el costo de emisión, que es fijo, es de 125, entonces cada unidad me está costando $1. El costo asociado a este pedido es de $1 por unidad. Aquí es de 12.50. ¿Me explico? Por eso es que este comportamiento va así. Como el valor que usted utiliza para tomar el costo es fijo, mientras más unidades pida, más bajo se le vuelve, porque lo distribuye, lo diluye entre las unidades. Por eso este comportamiento. Con el costo de emisión o ordenamiento. El tercero, el costo total. La que tenemos en rojo. Costo total. Es la suma del costo por ordenar y el costo de mantenimiento, que es igual a CPA más VN. Y aquella fórmula que según este método reduce al mínimo los costos totales de inventario es la EOQ, lo que les había mencionado, ¿verdad? Equality Order Quantity, o cantidad económica de pedido, lo que les había dicho que esta es la nomenclatura en inglés. Entonces, aquí es igual a la raíz cuadrada de 2VU
sobre CP. Ya sabemos qué significa cada variable y lo vamos a reforzar en el siguiente ejemplo. Para desarrollar el ejemplo hay que definir una serie de supuestos. Cuando a ustedes les toca resolver esto en los ejercicios que están en Gitman, ya el autor le va a dar ahí el detalle de los supuestos, perdón, para el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Y a la hora del examen, si se les evalúa este tipo de herramientas de control de inventario, se les va a facilitar también. Primero, el volumen de ventas es de 3.600 unidades, es decir, para el año yo requiero 3.600 unidades, porque es lo que espero vender. Las ventas serán uniformes a lo largo del año, es decir, no van a haber estacionalidades ni van a haber periodos de estancamiento, ni tampoco van a haber picos en cuanto a las ventas, van a mantenerse constantes. El precio de compra es de $40, considera el año comercial 360 días. Esto es importante porque si usted considera el año calendario de 365 o 366, si es bisiesto, le va a cambiar un poco el resultado. Pero para conocer la herramienta, año comercial. Inventario inicial 0, inventario final 0. Aquí tenemos un pequeño apartado donde tenemos un cuadrito, donde tenemos una simulación, donde tenemos que el costo por ordenar es de 125. El consumo anual, 3.600. El precio, $40. Y el costo promedio de mantenimiento, 25%. Cuando ustedes preparen este tipo de cuadro, el cuadro desde la columna A hasta del costo total de inventario va a estar vacía. Lo único que van a tener en un primer momento va a ser esto, Q. Porque estas cantidades son valores aleatorios que se van a trabajar en función de todas estas otras variables a ver cuál da el costo mínimo de inventario. Por ejemplo, si tenemos que para una cantidad de 100 unidades, el inventario promedio, Q sobre 2, es de 50. CPA, que es el costo por ordenar, tiene que ser, que es el costo de mantenimiento, perdón, CPA, tiene que ser igual a CPA, C, 25%, P, $40, y A, lo que acabamos de encontrar. Entonces, 50 por 40 por punto 25, 500. Seguimos. N, ¿a qué es igual N? Al consumo anual de unidades entre la cantidad que estoy tomando como base para la cantidad de pedido. Q. 3.600 entre 100, 36. Tenemos este dato. Y después tenemos el costo por ordenar, que es VN. V, 125, y N, que lo acabo de encontrar. 125 por 36, 4.500. Y la última columna, que es el costo total de inventario, es igual a CPA más VN. Costo de mantenimiento más costo por ordenar. 500 más 4.500, 5.000. Y ahí tenemos el apartado del valor de la suma de la columna 3 y de la columna 5. 5.000. Vamos a la siguiente, 200. 200 entre 2, 100. 100 multiplicado por el precio y el costo de mantenimiento, 1.000. Mi consumo anual, 3.600 entre 200, 18. 18 por 125, 2.250. 1.000 más 2.250, 3.250. Y así, hasta que logramos completar todas las celdas de los valores que hemos tomado como referencia. En este caso, van de 100 hasta 600. Aquí le hemos hecho un pequeño resalte, ¿verdad? Al apartado de la variable que tiene que ver con un valor particular, un valor específico. En este caso se supone que cuando se piden 300 unidades, el costo total de inventario es de $3.000. Si yo pido 200 unidades, el costo total es de 3.250. Es mayor que 3.000. Y si yo pido 400 unidades, el costo es de 3.125, que es mayor que 3.000. Entonces, en el detalle de este cuadro que hemos hecho acá, de hecho, se pueden auxiliar en Excel porque eso es maravilloso. Una vez crean ustedes la plantilla, solo vacían datos y ahí se van. Pueden ver que con 300 unidades obtenemos el costo total de inventario más bajo, $3.000. Ahora, recordarán ustedes esta grafiquita. Vamos a ver si es cierto, si con estos datos logramos obtener el comportamiento que hemos visto en esas variables.
Para ello nos auxiliamos de este recurso. CPA en azul, VN en amarillo, costo total en rojo. Vean ustedes. Costo de mantenimiento, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Es un costo que es ascendente. A medida que yo pido más unidades, el costo va creciendo. ¿Y qué característica tiene? Que el crecimiento es similar. 500 a 1000 son 500. 1000 a 1500, 500. 1500 a 2000, 500. Y así. Significa que el crecimiento escalonado es homogéneo. Entonces este comportamiento es coincidente con esto. Con esta variable que está aquí. Es un crecimiento en línea recta. No tiene puntos de corte. Porque el incremento que hay de un punto a otro es en la misma proporción. Acá. Costo por ordenar. Pueden ver ustedes que cuando hablamos de 100 unidades es 4.500, 200, 2.250, 300, 1.500 y así. Este costo, ¿qué sucede? A medida que se piden más unidades, cada vez que se piden más unidades, el costo baja. Pueden ver ustedes que de 4.000 baja a 2, de 2 baja a 1.000 y así, ¿verdad? O sea que es un crecimiento, es un comportamiento, descendente. Pero ¿qué sucede? 4.500 entre menos 2.250 no es lo mismo que 2.250 menos 1.500. Y eso no es lo mismo que 1.500 menos 1.125. Es decir, es descendente, sí, pero los tramos de caída de un punto a otro no son homogéneos, como acá. Son de diferente magnitud. Por lo tanto, tienen este comportamiento, ¿verdad? Es una curva suave que tiende a estabilizarse ya después de ciertos niveles de pedido. Pero es coincidente con esto, ¿verdad? Valores que van reduciéndose, pero no en la misma proporción. Aquí. Y por último, costo total de inventario. Cuando pedimos 100 unidades, 5.000. Por acá andaría, 5.000. Si pedimos 200 unidades, 3.250. Andaría más o menos por acá. Si pedimos 300 unidades, 3.000. Es este punto de aquí, el más bajo. Pedimos 400, 3.125. Y hay un salto, sube un poquito más. Ya no está aquí, sino que sube un poco. 500, 3.400. Sube otro poco. Y 600 unidades, 3.750. Sigue creciendo. Entonces vean ustedes que el comportamiento del costo total en unidades monetarias es coincidente con el comportamiento de esta variable. De hecho, ustedes van a corroborar, van a comprobar cuando hagan la resolución tanto de ejercicios como del parcial, ese comportamiento a través de este pequeño cuadrito y de la gráfica, ¿verdad? La bondad es que se pueden auxiliar de Excel para que vean cómo se comportaría, ¿verdad? El detalle de cada variable y evidentemente pues la solución a este punto, el más bajo, es la cantidad económica de pedido. En este caso del ejemplo son 300 unidades, aquí, ¿verdad? Así opera. Ahora, ¿cómo corroboramos, además de esta forma, ¿verdad? En la forma gráfica, cómo corroboramos que el valor encontrado, en este caso 300, es el correcto? A través de la fórmula. Entonces, sustituyendo los datos en la fórmula tenemos que la cantidad económica de pedido es igual a 2 multiplicado por el costo de pedido por el número de unidades en el año entre el costo de mantenimiento multiplicado por 40, que es el precio de las unidades. Al resolver esto y sacar raíz cuadrada nos da que la cantidad económica de pedido son 300 unidades. En este caso es coincidente con lo que hemos encontrado acá en el cuadro. Repito, pueden corroborar ustedes de manera gráfica, aquí, y con la EOQ, para encontrar y corroborar el dato que ustedes tengan en este cuadro. Y por último, vamos a ver el detalle, un último método que es bueno conocer, aunque no tanto en su aplicación formal como tal, ¿verdad? Sino sus características, porque es necesario saberla, es el sistema justo a tiempo. El método justo a tiempo, o just in time, ¿verdad? Que es el JIT, la nomenclatura o abreviatura que se utiliza cuando es en inglés, JIT, es un sistema de organización de la producción para fábricas de origen japonés, también conocido como método Toyota. Permite reducir costos, especialmente de inventario de materia prima.
partes para ensamblaje y de productos finales. La esencia del just-in-time es que los suministros llegan a la fábrica o los productos al cliente justo a tiempo, es decir, siendo un poco antes de que se usen y solo en cantidades necesarias. Por ejemplo, usted necesita producir un vehículo y para producir un vehículo necesita 250 pernos y 250 tuercas para juntar chasis con carrocería. Cuando en la línea de montaje carrocería está lista y chasis está listo, llegan a la estación de unión y hay 250 pernos con sus tuercas ahí. ¿Me explico? No hay que irlas a traer en lo que los productos, en lo que las partes de ensamblar están ahí. No hay que esperar a que las partes lleguen y después buscar los insumos. No. Cuando las partes van llegando, ya está a la par del operario las 250 unidades de pernos requeridos. ¿Me explico? Una vez está el chasis unido a la carrocería, ya entra en juego otras partes. Por ejemplo, tienen que montar puertas, capó, techo, etcétera. A medida van pasando la zona, ahí se van juntando, ahí le van poniendo. Y en cada estación las cosas llegan justo cuando el vehículo va pasando, no antes ni después. A eso se refiere el apartado justo a tiempo. Es decir, justo cuando usted lo necesita, le llega lo que usted requiere y en las cantidades que requiere, ni más ni menos. Eso obliga a ser eficiente, eso obliga a ser productivo, porque procura mantener al mínimo o prácticamente a cero el nivel de desperdicio, el nivel de desgaste de las piezas porque se usan mal o porque se ensamblan de una manera indebida, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la connotación del método justo a tiempo, ¿verdad? Que llegan justo antes de que se requieran y en la cantidad necesaria. Esto reduce o hasta elimina la necesidad de almacenar y trasladar la materia prima del almacén a la línea de producción, en el caso de una fábrica. Ejemplo, aparte de Toyota, ¿verdad? Y Nissan, que son como las más reconocidas en ese aspecto, también tenemos la fábrica de BMW, tenemos la fábrica de Mercedes-Benz, tenemos la fábrica de Porsche, la fábrica de Lamborghini, todo ese tipo de megafábricas, ¿verdad? Que producen autos icónicos, símbolos del estatus o símbolos de potencia automotriz, se caracteriza porque lo hacen de esa manera, ¿verdad? Cero inventarios. Lo que requieren lo tienen en el momento que lo van a utilizar. El justo a tiempo puede ser tan preciso que las partes automotrices han llegado a la fábrica el mismo día que se instalan en los autos, saliendo de la línea de producción. Es decir, no es raro que un vehículo llegue en piezas un día por la mañana a una fábrica y el mismo vehículo salga ya rodando en la tarde-noche de la misma fábrica. El nivel de eficiencia es impresionante en ese método. Permite reducir el costo de la inversión en inventarios. Recordarán ustedes, ¿verdad? El costo de pedido y costo de mantenimiento. En este caso, el costo de mantenimiento es prácticamente cero, porque no hay existencias, solamente la cantidad que usted requiere en el momento. Asimismo, se reduce a cero el costo de las pérdidas en almacén debido a acciones innecesarias. Para los clientes del productor, no se produce bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales, ¿verdad? No van a decir, voy a pedir 250 chasis para una Toyota Tundra porque me ocurre que lo voy a pedir. No. El chasis de la Toyota Tundra va a ser pedido en función de los pedidos reales que usted tenga. Si tiene 150 vehículos que tiene que preparar y vender en un lapso de 3 meses, usted 150 chasis va a pedir. Punto. Entonces, se caracteriza porque opera en base a pedido, en base a exigencia real de las necesidades de los clientes. Estos sistemas han tenido un auge sin precedentes durante las últimas décadas. Lo que mencionaba, ¿no? De que ese método ha sido replicado más allá de las fronteras de Japón por empresas como Alemania, empresas en Italia, empresas en Francia, por ejemplo, como la Renault, que se caracterizan por producir vehículos bajo ese esquema. Así pues, después del éxito de las compañías japonesas durante los años que siguieron a la crisis de los 70, investigadores y empresas de todo el mundo centraron su atención en una forma de producción que hasta ese momento se había considerado vinculada con las tradiciones tanto culturales como sociales de Japón y por tanto muy difícil de implantar en industrias japonesas. Es decir, se pensaba que antes las industrias japonesas eran tan eficientes porque era un elemento arraigado a su cultura, ¿verdad? No se niega que es una gente muy educada, muy preparada, muy aseada en cuanto a su forma de proceder. Sin embargo, el hecho de que el método haya sido capaz de ser replicado en otros lugares denota que el método es útil per se, es decir,
no requiere más que un cierto nivel de preparación, un cierto nivel de acondicionamiento y entrenamiento de parte de los colaboradores para poder implementar. Es decir, no es algo que esté vinculado estrictamente a cultura o valores. Sí tiene que ver con eso, pero no está amarrado, ¿verdad? Propiamente. Por lo tanto, eso quedó demostrado que, si bien la puesta en práctica de los principios y técnicas que sostenían estos sistemas requerían un profundo cambio en la filosofía de la producción, no era un requisito indispensable, ¿verdad? No era imprescindible que se cambiara la filosofía o la cultura empresarial de una empresa para que pudiera trabajar de esa manera. ¿Me explico? Ahí tenemos el ejemplo. Si ustedes son curiosos, pueden buscar en internet o incluso en YouTube, pueden ver bastantes videos de cómo operan esas fábricas, ¿verdad? Las fábricas automotrices alemana, francesa, además de la japonesa, para que vean que hay muchos elementos que son replicados, que son copiados, ¿verdad? En español, para que vean que es un método que sí tiene un alto nivel de éxito, un alto nivel de eficiencia en cuanto a su aplicación y no requiere mayor cambio o mayor modificación de aspectos culturales o aspectos de filosofía en una empresa. Se les comparte un pequeño recurso, ¿verdad? Un video que tiene que ver con el control de inventarios. Les invito a que lo revisen para que tengan un poquito más de criterio, para que les sirva a la hora de resolver los ejercicios del libro de Gitman, ¿verdad? Para que tengan la preparación suficiente para el examen parcial que vamos a hacer dentro de un par de semanas. Dudas o inquietudes, compañeros, queda abierto el espacio para que puedan hacerlas. Dudas o inquietudes, compañeros, queda abierto el espacio. O si ha quedado claro, por favor me lo hacen saber. Excelente, excelente. Vamos a revisar el chat. Estoy viendo que hay interacción por acá. Rosa Lisset, todo claro, Lick. Muchas gracias, Rosa. Rosa Emilia, bueno, aquí hay dos Rosas. Rosa Emilia, bastante claro el tema. Muy bien, gracias. Moisés, todo claro. Juanita, todo claro. Ana Cecilia, todo claro. Katia Ramírez, todo claro. Perfecto. Excelente, excelente. Entonces, según lo que hemos mencionado, nos vamos a quedar hasta acá con la clase. Vamos a ir finalizando la grabación para que pueda ser compartida posteriormente a través de los mecanismos que ya tenemos conocidos.